Señores estudiantes, tengan ustedes un buen día. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema de riesgo mecánico. Para nosotros trabajar con equipos mecánicos, lo primero que debemos hacer es pedir autorización al supervisor, ¿no? Por ejemplo, acá dice, no debe utilizarse los equipos sin autorización expresa del supervisor. ¿Por qué nos dice esto? Porque en el momento que tú utilices un equipo mecánico, hablemos así de, en este caso, lo que podemos utilizar nosotros una amoladora, una máquina de cortar concreto o un taladro, y vayas tú a sufrir algún accidente, entonces, ¿quién se hace responsable si tú no has pedido permiso a nadie? ¿No? Entonces, es necesario, ¿no?, pedir permiso a nuestro supervisor para poder desarrollar determinados trabajos con determinadas herramientas, ¿no? La otra condición sería, ¿no?, deberán utilizarse los EPPs. ¿Qué quiere decir? Que debes utilizar tú todos los implementos de seguridad personal, ¿no? O elementos de seguridad personal, EPPs, ¿no? ¿Para qué? Para que tú no sufras ningún daño al momento de que estés realizando un determinado trabajo. Por ejemplo, cuando tú vas a utilizar el taladro, supongamos que vas a taladrar una pared o vas a taladrar un metal, estos van a llegar a botar esquirlas. Entonces, si tú no tienes unos lentes, unas gafas protectoras, te pueden dañar hasta la vista, ¿no? Entonces, por eso que hay que utilizar los EPPs. Incluso deberíamos utilizar al utilizar el taladro deberíamos utilizar nosotros los protectores auditivos, ya que estos equipos hacen demasiada bulla y llegan a dañar el sistema auditivo de cada persona. Y los guantes, ¿no? Guantes simplemente para que no puedas sufrir ningún accidente, o de repente el equipo está en mal estado. Entonces, si tú no agarras con guantes, puedes sufrir una descarga, pero si por lo menos tienes unos guantes, esta descarga va a ser mínima o tal vez no llegue a pasar. Nunca se emplearán las manos, herramientas u otros objetos para detener o frenar el movimiento de las máquinas. Nosotros, por ejemplo, hay momentos en que se han llegado a trabar los taladros o las máquinas que cortan el concreto, las amoladoras. ¿Qué es lo que se hace? Quieren pararlo como sea. Entonces uno a veces no sabe y agarra el disco, supongamos que es la herramienta que corta, agarra el disco queriendo frenar. O pone alguna herramienta para frenar, ¿no? Entonces va a haber un momento en que estas máquinas son imposibles de frenar, porque están girando a una velocidad elevada, muy fuerte. Entonces no van a poder, la única manera de poder parar estas máquinas son desconectándolas, ¿no? Y ahí la única manera de que se pueda parar. La limpieza o retirada de residuos próximos a un elemento peligroso de una máquina. Nosotros para realizar un trabajo debemos tener este ambiente limpio, sin desperdicios, porque esta máquina puede llegar a jalar ese desperdicio y jalar y direccionarla hacia nosotros y causarnos un daño. Uno no sabe el momento en que puede llegar un accidente, ¿no? A veces no piensas, pero hay un momento en que por un pequeño descuido has llegado a tener un accidente. Daños que puedan producir los equipos, ¿no? Lesiones por impactos de objetos proyectados. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, al momento de estar trabajando, de utilizar una herramienta, por ejemplo, nosotros tenemos la costumbre de agarrar desarmadores y cuando este desarmador ya está gastado, lo que hacemos es quererles afilar las puntas. Entonces empezamos a coger el esmeril y a quererle sacar punta. Para poder evitar los daños que causan esos, nosotros debemos saber manipular una máquina eléctrica.
tener la posición adecuada para que las esquirlas de este material no nos lleguen a causar ningún daño, sobre todo en la vista, ¿no? Nos dice que se producen por la proyección de fragmentos de los materiales o de trabajo o de elementos de la propia máquina. Mayormente es más por los fragmentos del material que vas a desgastar en este caso, ¿no? Les decía yo, cuando ustedes corten concreto, que es necesario para poder hacer un entubado, siempre tienen que utilizar los protectores de vista, tapa oídos, guantes, e incluso yo sería de la idea de que puedan utilizar una careta, porque hay momentos en que el disco está yendo a tan velocidad y tú llegas a moverlo, este disco puede llegar a romperse y llegar a la cara, ¿no? Entonces es necesario utilizar los equipos de protección, como les digo, una careta en este caso. Los cortes, amputaciones, etcétera, tienen lugar por el contacto con los puntos de prensado, taladro o corte. Yo había visto hace poco una foto donde uno de estos trabajadores estaba al trabajar, al momento que estaba trabajando, se dice que el disco ha podido venir ya dañado. Entonces, al simple hecho del momento de encender, el disco hace contacto con el material que va a cortar y el disco sale disparado en la mitad. Entonces esa mitad que salió le llegó a la mano, ¿no? Llegaron a amputarle, creo, 2 dedos. Entonces nosotros debemos tener mucho cuidado con este tipo de máquinas. Y si nosotros trabajamos en un taller electromecánico, donde se realizan trabajos de reparación, de cambio de piezas, todo esto, debemos tener cuidado con el taladro, con las fresadoras, con los esmeriles al momento de trabajar. Atrapamientos provocados por las transmisiones, ejes, volantes, correas, poleas, engranajes, cabezales y otros elementos de máquinas en movimiento. ¿Qué nos quiere decir? Que va a haber en un momento que hay máquinas que giran y estos están conectados entre poleas. Entonces nosotros debemos tener la ropa adecuada, o sea, como dice, una ropa bien ceñida, pegada al cuerpo, para que esta ropa no llegue a prenderse a uno de estos elementos, transmisiones o ejes, ¿no? Porque si una ropa llega a tenderse, a cogerse a uno de estos elementos, llega a jalarte y te puede meter hasta la máquina. Yo tuve una experiencia en el Seguro Social cuando un trabajador en una de esas secadoras, las secadoras son inmensas, ¿no? Este personal tenía un guardapolvo y se acerca con el guardapolvo y no se dio cuenta que las fajas están jalando las sábanas, ¿no? Se apoya y le empieza a jalar al guardapolvo. Prácticamente le destrozó todo el guardapolvo, o sea, se ha hecho trizas por querer salir de allí, porque si no lograba salir, la faja le jalaba y no hay ninguna, y si está solo, peor todavía, no, felizmente hubo alguien que lo vio y paró la máquina. Eh, Medidas preventivas, resguardos fijos. Toda máquina eléctrica, tanto como taladros, amoladoras, así como muchas herramientas, tienen su sistema de protección, ¿no? Un resguardo, un seguro, que cómo deben trabajar. Pero nosotros a veces cometemos el error de retirar estos elementos de protección de las máquinas. ¿Con la finalidad de qué? Con la finalidad de que de repente nos facilite el trabajo. Estas máquinas son hechas para un determinado trabajo, pero queremos utilizar para otra cosa. Entonces simplemente le retiramos el sistema de seguridad para colocar otra cosa y empieza a trabajar. Pero en esto no nos damos cuenta que puede producir un accidente porque esa máquina no ha sido creada para eso, ¿no? Entonces nosotros nunca debemos retirar los sistemas de seguridad de una de las máquinas eléctricas para evitar este tipo de accidentes. En este caso los resguardos móviles deben estar colocados cuando se va a trabajar
con el equipo. Todos los equipos tienen un resguardo movible, o sea que se mueve al momento de que no trabaja, para que tú puedas colocar o puedas poner en funcionamiento la máquina. Por ejemplo, esos discos para cortar el piso, las máquinas para cortar el piso, tienen una tapa protectora del disco, que cuando tú presionas el botón, o sea, si esa tapa está cerrada y presionas el botón, esta máquina no funciona. Solo va a funcionar cuando haga contacto con el piso, o cuando el disco choque con el piso y la tapa se haya levantado, va a empezar a funcionar. Entonces tú estás cortando y terminas de cortar y levantas la máquina, esta máquina automáticamente se para. Entonces nosotros no debemos hacer que estas máquinas trabajen normalmente, ¿no? O sea, por ejemplo, eso tiene un sistema de interruptores, ¿no? Que solo va a funcionar cuando la tapa esté abierta. Cuando la tapa esté abierta, o sea, cuando la tapa esté abierta hay un interruptor que va a hacer contacto. Y otro es cuando la tapa va a estar, o el disco va a estar en el piso, va a hacer contacto con el piso, entonces va a sentir que hay un contacto, entonces va a abrir un interruptor. Si nosotros llegamos a sacar la tapa y le hacemos un puente en ese donde se encuentra este interruptor que hace que la máquina funcione, esta máquina va a trabajar normal, pero va a haber un momento en que de repente terminaste y el interruptor principal se traba y no vas a poder desactivar y va a seguir funcionando. Pero si hubiese tenido la tapa, ese interruptor, ese disco se hubiese parado, o sea, la máquina se hubiese desconectado sola, ¿no? A veces cometen muchos errores las personas que trabajan en esta área. Tienen una máquina, llega a malograrse de repente esa tapa, entonces no sé si es por motivos económicos o por la facilidad no llegan a reemplazar esa tapa. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Trabajan así y le hacen simple un puente eléctrico en el sistema de encendido con la tapa, ¿no? Entonces, sin tapa va a funcionar bien porque ya le han hecho el puente y la energía sigue pasando, pero puede causar algún accidente. Todo equipo de trabajo, todas las maquinarias de trabajo tienen un sistema de parada de emergencia y llevan un botón rojo. En este caso estamos hablando de las máquinas de dobladoras, ¿no? Si nosotros entramos a una industria a trabajar, tal vez donde fabriquen cocinas, estas máquinas mayormente son para doblar planchas metálicas, ¿no? Entonces, si de repente va a ocurrir un accidente, entonces tenemos que conocer nosotros dónde queda el botón de parada de emergencia, el botón rojo. Si pasa un accidente, vas y lo paras. Incluso hay máquinas que tienen hasta dos sistemas de parada de emergencia, ¿no? Para asegurarse la parada definitiva de estas máquinas. Hablando nosotros de los mandos, o sea, del control de estas máquinas, por ejemplo, tal vez algún día ustedes lleguen a trabajar a cervecería o acá donde producen la gaseosa Coca-Cola. Estas máquinas tienen doble mando, o sea, puedes controlar desde dos lugares, ¿no? Para que puedan trabajar. Como también tienen barreras fotoeléctricas. ¿Qué quiere decir? Esta máquina está trabajando. Si un personal ha pasado el área prohibida, o sea, se está acercando a la máquina, esta máquina automáticamente se va a parar, ¿no? Porque tiene una barrera fotoeléctrica, lo que normalmente utilizan los ascensores. Ustedes habrán dado cuenta cuando entras a un ascensor, si tú te paras a medio entrar, las puertas no se cierran, no se abren, o estás cerrando y metes la mano, esta puerta se va a abrir, porque tienen un sistema de barreras fotoeléctricas, ¿ya? Entonces, este mismo sistema tienen todas las máquinas en este tipo de industrias, ¿no? En grandes industrias, ¿no? Entonces, sería bueno que si uno entra a trabajar, pueda observar todas estas cosas. Y también estas tienen, ¿no? Como digo, todas las máquinas tienen su parada de emergencia en caso que ocurra un accidente, ¿no? O sea necesario parar la producción en estas industrias. Nos dice que nunca debemos nosotros anular o perpetuar cualquier dispositivo de seguridad.
tenemos la costumbre de que cuando la botonera de accionamiento de cualquier máquina le sacamos y le hacemos un puente, ¿no? Yo tengo experiencia sobre ese tipo de trabajos cuando pasó un accidente, que al simple hecho de que esas máquinas amoladoras, las grandes, cuando su velocidad es tanta que cuando tú simplemente le habían sacado el contacto, no el interruptor, lo han hecho un puente. Entonces, ¿qué necesitaba? Tenías que con una mano enchufar y agarrar con la otra. Entonces, vino un personal que de repente no tenía suficiente experiencia, ¿no? O nunca había agarrado esas máquinas. Entonces, agarró libremente, como si fuera cualquier cosa, ¿no? Enchufa y el disco empieza a girar con tanta fuerza que le llega a rozar el cuerpo. Sufrió un accidente, ¿no? Entonces, ¿qué se debe hacer? O sea, ¿qué debemos hacer nosotros con esas máquinas? Si esta máquina está dañada, simplemente reemplazar ese interruptor o no utilizar hasta el momento de su reemplazo o de repente adquirir otra máquina que no encontramos el reemplazo, ¿no? Porque son peligrosas, ¿no? Hacer este tipo de o utilizar estas máquinas, ¿no? Que han sido ya manipuladas por otro personal. Otro ejemplo en Seguro Social, también hace tiempo hubo un accidente donde le han quitado el sistema de seguridad de estos ascensores. Estos ascensores tienen tres sistemas de seguridad, o sea, tres interruptores de seguridad. Uno, si alguien está pasando la puerta, este ascensor no se mueve, ¿no? Dos, si la puerta está abierta, o sea, no ha llegado a cerrarse, no hay nadie y no ha llegado a cerrarse, este ascensor no debe moverse. Si este ascensor no está a nivel del piso, la puerta no se abre. O sea, si no está a la altura donde el piso que quiere bajar, la puerta no llega a abrir. Ya, entonces, cuando hubo fallas, entonces a alguien se le ocurrió, ¿no? Ah, es por esto, está detectando mal y hay que sacarlo y hacemos un puente y va a seguir funcionando normal. ¿Qué es lo que han hecho? Le han sacado uno de los interruptores que controla el nivel del piso, porque esos interruptores ya estaban fallando y un poquito más arriba, un poquito más abajo paraba, ¿no? Entonces le han sacado y dice, no, ahora sí normal. Pero hubo un momento en que este interruptor se paró a media puerta, ¿no? Entonces el que uno está normalmente dice, no, ya se abre y bajas, pero y te caes al vacío. Entonces no hay que cambiar o obviar los sistemas de seguridad de estos tipos de maquinarias, tanto maquinarias como estos equipos, ¿no? En este caso ascensores. Y si vamos a tener nosotros la oportunidad de trabajar con máquinas, por ejemplo, dobladoras, o de repente vamos a trabajar con máquinas de electromecánica, nunca quitarle el sistema de seguridad, los interruptores de seguridad. Eso tienen interruptores de seguridad. Por ejemplo, hay máquinas que si tú no le cierras la ventana, hay máquinas, digamos, supongamos que los tornos tienen un protector de mica, ¿no? Para que tú puedas trabajar. Si esa mica, esa tapa de mica no se ha cerrado, ese torno nunca va a trabajar. Porque ese es uno de sus sistemas de seguridad. Tienen un sistema, por ejemplo, sin ir muy lejos, las lavadoras. Si tú no llegas a tapar una lavadora, esa lavadora nunca va a funcionar. Tiene que estar tapada, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que tiene un interruptor de seguridad que solo va a funcionar cuando la lavadora esté cerrada, ¿no? Esté con la tapa encima. Como ya habíamos hablado anteriormente, nosotros debemos estar acostumbrados a utilizar todos los implementos de seguridad para cada determinado trabajo. No todos los elementos de seguridad son iguales para cada trabajo, ¿no? Por ejemplo, para electricidad serán otros elementos de seguridad, para electromecánica serán otros elementos de seguridad, para construcción vendrán a ser otros elementos de seguridad. Entonces, nosotros utilizar los elementos adecuados en el área que vamos a trabajar. La pregunta que la gran mayoría se hace, ¿hay que utilizar guantes con equipos mecánicos? No, dice, ¿no? En los equipos no, ya que se pueden producir atrapamientos con las partes móviles. Entonces, dice que los guantes a veces es un poco incómodo cuando vamos a trabajar con máquinas, sobre todo lo que son dobladores o todo aquello que lleva un motor.
Entonces, simplemente tú no quieres tocar, pero si el guante es muy grande, ¿no? Lo que normalmente es, no son como para la mano, son grandes. Entonces, basta que vaya a tocar algo, puede ser que eso se vaya a trabar y te pueda jalar, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Sí, con herramientas manuales, sí. Entonces, si nosotros vamos a utilizar alicates, destornilladores, wincha métrica, pasa winchas o cuando queremos hacer pasar cables, necesariamente vamos a tener que utilizar guantes, ¿no? Para no dañarnos. Sí, en manipulación y transporte. Ya eso es ya, sobre todo en mecánica, cuando vayamos a, o en industrias, perdón, cuando vayamos a transportar algunos equipos o algunas herramientas